Muy bien, entonces hoy día tenemos ahí el estudio, seguimos en el estudio de Hechos, estamos en el capítulo 2. Ahí entonces, capítulo 2 y capítulo 3. En sus hojas ahí tienen ustedes el pasaje bíblico de la predicación. Ahora entonces hemos visto cómo comienza el tiempo de la iglesia. Ya no está el Señor Jesús en medio de ellos, ha marchado al cielo y después de 10 días que el Señor Jesús ascendió al cielo, 10 días exactamente después viene el Espíritu Santo para inaugurar una nueva época que se puede llamar verdaderamente la época del Espíritu Santo en la cual estamos ahora, ¿no? Han pasado 2000 años y estamos en ese mismo tiempo, el tiempo del Espíritu Santo que está obrando en este mundo a través de su iglesia, a través de nosotros. Pero es necesario entender por los, las dificultades que tuvieron cuando nació un pueblo nuevo de Dios, que sería la iglesia. Primeramente, la iglesia es un misterio que no estuvo revelado en el Antiguo Testamento. Y eso lo testifica más adelante en el libro de Efesios. El apóstol Pablo dice, misterio que en otros tiempos no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Entonces, los profetas del Antiguo Testamento, Dios les reveló muchas cosas del futuro, entre ellas, por ejemplo, el reino del Señor Jesús, ¿no? Su reino milenial, la gloria del rey que vendría más adelante. Pero en ninguno de los profetas están las profecías, no hay, acerca de un pueblo diferente que sería llamado la iglesia. Ahora, también por otro lado es cierto que la iglesia sí se encuentra en el Antiguo Testamento, en muchos lugares, en muchos sentidos está presente la iglesia en el Antiguo Testamento, pero lo entendemos recién ahora. En el tiempo de ellos, de los profetas antiguos, ellos no entendían nada, pero la iglesia sí está presente desde el inicio. Por ejemplo, pongamos un ejemplo desde el inicio de la Biblia. Adán tuvo que pasar un sueño profundo. Dios le puso anestesia general, eso es lo que hizo Dios. Bueno, no le inyectó anestesia, pero Dios le hizo dormir igual que con anestesia general. Y dormido así Adán sin sentir nada, Dios tomó, sacó de él una de sus costillas y de sus costillas hizo Dios a la mujer. Ahora, esa es una figura de Cristo. Adán estaba dormido, como muerto, porque no sentía nada. Cristo tuvo que morir y de una parte del cuerpo del Señor Jesús, de él, salió su esposa, la iglesia. Dios hizo de la costilla de Adán a Eva y Dios creó una esposa para Cristo cuando él estaba muerto, tuvo que morir para que de él, de su cuerpo, saliera su propia esposa, la iglesia. Y ahora es interesante, ¿no? Que ellos le tomaron una lanza ya al final y hincaron, perforaron su cuerpo con una lanza, aunque él ya había fallecido y brotó sangre con agua de su cuerpo. En la costilla le perforaron. De esa costilla salió, de la muerte de Cristo salió la iglesia, su iglesia. De la muerte de Adán, o sea, muerte entre comillas, porque estaba como muerto, de la muerte de Adán salió su esposa. Así que la iglesia está por todos lados en el Antiguo Testamento,
pero en aquel tiempo ellos no lo podían entender. Ahora sí lo entendemos porque ya está revelado el misterio. En el libro de Cantares, por ejemplo, ¿no? Cantares, el tema es el matrimonio, el esposo y la esposa. Ese es el tema de Cantar de los Cantares. Pero también la segunda aplicación de Cantares es Cristo con su iglesia. Y también, por ejemplo, en el libro de Ruth, eh, Noemí, la mujer de Israel, que fue por 10 años a la tierra de Moab, que allí en Moab falleció su esposo, se quedó viuda, fallecieron sus 2 hijos y se quedó sin esposo y sin hijos. Ahora sus hijos se habían casado con 2 mujeres moabitas. Y Ruth les dice, voy a volver a la tierra de Israel, quédense ustedes, hijas mías. El Dios nos ha puesto en aflicción, quédense ustedes acá en su tierra y en sus dioses, en la tierra de Moab. Y Orpa, que es una de ellas, de su ex nuera, se quedó. Pero Ruth le dijo, no me pidas que me quede y me aparte de ti. Yo quiero ir a tu tierra, a la tierra de Israel. Yo quiero conocer al Dios verdadero. Donde quiera que tú estuvieres, yo estaré. Ahí viviré y ahí moriré y seré enterrada. Es decir, Ruth, la moabita, la extranjera, quería conocer al Dios de Israel. Y Ruth es la iglesia y Noemí es Israel. La iglesia le está diciendo a Israel, tú que tienes al Dios verdadero, tú que eres la nación santa en medio del mundo, la única, déjame conocer a tu Dios, al único Dios verdadero. No me votes porque Noemí le decía, ya quédate aquí con tus dioses, con los dioses de Moab. Y Ruth le dice, no, por favor, te ruego que me dejes ir contigo. La iglesia le ruega a Israel, que es el pueblo de Dios. La iglesia le pide a Israel, enséñame cómo es Dios, el Dios verdadero. Quiero conocer a tu Dios. Así que ahí está, aún en ese libro, por ejemplo, en Ruth, Noemí la israelita es Israel, Ruth es la iglesia, Booz, el hombre rico, importante, que se casó con Ruth, es el Señor Jesucristo. Así, en todas partes encontramos a la iglesia en el Antiguo Testamento. Pero ellos en ese tiempo no lo entendían porque aún Dios no había revelado el misterio de la iglesia. Ahora encontramos al llegar a la última cena, que está en Juan, no lo buscamos ahorita, pero a partir de Juan capítulo 13, allí está un largo discurso del Señor Jesús en la última cena. Y una de las cosas que el Jesús les dice a ellos, a los 12 apóstoles, todavía tengo muchas cosas para darles, para que ustedes aprendan. Todavía hay bastantes cosas que necesitan aprender, pero les dice, ahora no las podéis sobrellevar. Jesús estaba diciendo, si yo les hablaría en este momento de algo que va a surgir, del plan de Dios, que se llamará la iglesia, y además que la mayor parte, casi todos los creyentes de la iglesia, no serán de Israel, sino de los gentiles. Entonces los 12 apóstoles hubieran dicho, Señor Jesús, ¿qué estás hablando? ¿Qué es eso? No sabían nada porque no estaba revelada la iglesia. Por lo tanto, llega el día de Pentecostés y el Señor Jesús también cuando se va al cielo, ¿no? ¿Se acuerdan? Ellos le preguntan, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Ellos no le preguntan al Señor el día que Él se va al cielo, no le preguntan, Señor, ¿cómo será el nacimiento de tu iglesia? Ni siquiera saben que Dios va a levantar un pueblo llamado iglesia. Le preguntan, Señor, ¿a qué hora instalas tu reino? ¿A qué hora te sientas en tu trono? Ellos pensaban eso solamente, y eso le preguntan el día que Jesús va a ir al cielo. Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo?
¿A qué hora viene tu reino? Ya está listo. Tú eres el rey. ¿A qué hora te sientas en tu trono? Y Jesús les dice, no les corresponde a ustedes saber los tiempos, saber las sazones que el Padre puso en su sola potestad. No les corresponde a ustedes saber la sazón del tiempo, en qué momento, en qué siglo, en qué año estará lista la sazón de la historia para que venga yo a reinar. No les corresponde a ustedes saber eso. Pero dedíquense a esto. Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y eso es lo único que ellos saben, entre ellos Pedro, ¿no? Que era el líder natural de los otros apóstoles. No saben nada, no saben nada, nada. Ni Jesús les explicó. Van a ser un pueblo de los gentiles, un pueblo creyente en Dios, no de Israel. Bueno, unos poquitos de Israel, pero la mayor parte saldrán de los gentiles, y un pueblo que se llamará la iglesia. Ni siquiera eso les explicó a ellos el Señor Jesús. El Señor Jesús dejó que se fueran dando cuenta del plan de Dios gradualmente. ¿Y por qué no les explicó? Él sabe por qué. Yo no sé por qué no les explicó. El Señor sabe por qué. No les dijo nada, van a hacer la iglesia. Bueno, entonces ellos comienzan a dar testimonio de Cristo y de la salvación. Y el libro de Hechos cubre más o menos como 30 años, son 28 capítulos, ¿no? Pero más o menos como 30 años cubre la historia. Y recordamos, es histórico el libro, ¿no? No es doctrinal, es histórico. Y ahí tenemos, vino el día de Pentecostés, el Espíritu Santo vino a inaugurar una nueva época en este mundo, la venida del Espíritu Santo. A partir de allí, toda persona que pone su fe en Cristo automáticamente viene a ser habitación del Espíritu Santo. Esa persona que creyó en Cristo ahora es morada del Espíritu Santo, morada de Dios, de la tercera persona de la Trinidad. Dios está viviendo en esa persona, la que ha creído en Cristo, en el Hijo de Dios o en la hija de Dios. Entonces, después que viene el día de Pentecostés, o en ese mismo día, mejor dicho, ¿no? Pedro recibió un poder que no había tenido antes. Encontramos a Pedro todo un miedoso en realidad. Pedro, el que había dicho, Señor, si todos ellos, mira, todos estos 11, ¿ves? Acá están mis 11 compañeros. Seguramente ellos te van a negar a ti los 11, menos yo. Yo no te voy a negar. Pero vino el momento de que lo capturan al Señor y lo primero que a él hace es negar al Señor. No, no, no lo conozco, no lo conozco. Y 3 veces lo negó. Luego salió a llorar amargamente por eso que había hecho, ¿no? Pero el Señor Jesús tiene mucha paciencia con él. Y bueno, pasan 50 días nada más de lo que Pedro había negado a su Señor. 40 días, el Señor Jesús resucitado, 10 días más para llegar en Pentecostés. Y después de 50 días de esa cobardía de Pedro, ahora Pedro ya no es cobarde. Pedro se pone en pie y predica un mensaje tan grande que se convirtieron ahí 3,000 personas. Bueno, ya en realidad ya estaban listas para convertirse a Cristo, ¿no? Él lo único que hizo fue como que ya está listo un montón de combustible y lo único que hay que hacer es echar un fósforo y todo se prende. Entonces, en realidad eso es lo que hizo Pedro. Y si se convirtieron 3,000 personas, primero, si se convirtieron hasta llegar a 5,000 personas, no podemos olvidar, el Señor Jesús había hecho la obra de Dios durante 3 años y medio. Y esa conversión de 3,000 y de 5,000 en realidad no era por el trabajo de Pedro, sino por el trabajo del Señor Jesús mismo.
en todo Israel, incluyendo Jerusalén también. Bueno, entonces ahora Pedro está hablándoles a ellos. No vamos a leer ahí en las hojas que tenemos, es Hechos 2, versículo 22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús el Nazareno, varón aprobado de Dios entre vosotros, en maravillas y prodigios y señales que Dios hizo por él en medio de vosotros, como también vosotros sabéis. A este entregado por determinado consejo y providencia de Dios, tomándole vosotros, le matasteis por manos inicuas, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible ser detenido de ella. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a éste ha hecho Dios, Señor y Cristo, a este Jesús que vosotros crucificasteis. Y oídas estas cosas, fueron compungidos de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones y hermanos, ¿qué haremos? Ahora Pedro les está señalando el pecado de Israel. Ahora tengamos en cuenta un detalle, ¿no? El contexto. Siempre hay que estudiar con cuidadosamente la Biblia, cada palabra de la Biblia. Hay que estudiar con cuidado porque si no ponemos cuidado en entenderlo, nos equivocamos en interpretarlo, ¿no? Por ejemplo, ahí está la gran equivocación, como ya dijimos. Como en el día de Pentecostés vino el Espíritu Santo sobre todos ellos y hablaban en lenguas, entonces nosotros también, cuando venga el Espíritu Santo, también tenemos que hablar en lenguas. Y aplicar eso es un error, como se dice, es un error garrafal, que es un error inmenso. Aplicar ese milagro de las lenguas, aplicarlo a nosotros. Ya hemos hablado por qué, ¿no? El domingo anterior. Entonces, al estudiar lo que Pedro está explicándoles también, les está hablando Pedro, miren, no les está hablando de los pecados de toda persona, les está hablando de un pecado en especial, el haber negado a su propio Salvador, el Mesías que ellos esperaban. Ya sabían los de Israel que Dios mandaría un Mesías del cielo, ellos ya lo sabían. Y cuando llega el Mesías, lo niegan, lo aborrecen y lo matan. Entonces Pedro les está hablando no de los pecados de toda persona que ya sabemos, les está hablando de un pecado en especial, el pecado de haber negado a su Mesías, de haber sido incrédulos al Mesías y de haberlo crucificado. De ese pecado les hablan, ¿eh? Por eso cuidadosamente interpretamos allí. Versículos Otra vez entonces, versículo 23, a este entregado por determinado consejo y providencia de Dios, tomándole vosotros, le matasteis por manos inicuas, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible ser detenido de ella. Y ahora está la conclusión que da Pedro en el versículo 36. No podemos olvidar una cosa, no había gentiles escuchando a Pedro, no había ningún gentil, todos eran judíos, eran miles de judíos, venían del extranjero porque los judíos estaban esparcidos, ¿no?, en todo el imperio romano, ¿no? Viajaban a Jerusalén para celebrar una fiesta muy solemne que era la fiesta de Pentecostés, por eso estaban allí y todos eran judíos. Entonces, verso 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este ha hecho Dios, Señor y Cristo, a este Jesús que vosotros crucificasteis. Y oídas estas cosas, fueron compungidos de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones y hermanos, ¿qué haremos?
¿Y ahora qué hacemos? Ahora, también es cierto que no solamente estaban los judíos venidos del extranjero, estaban muchos judíos de Jerusalén mismo, ¿no? Y ellos son los que dicen, ¿y ahora qué hacemos? Porque los que vinieron del extranjero, que eran judíos, dirían, pero nosotros no hemos estado presentes cuando mataron al Mesías. Pero sí, los que vivían en Jerusalén, que estaban ahí también, y preguntan, ¿y ahora qué hacemos? Entonces, en referencia a haber cometido ese gran pecado de crucificar al Mesías. Versículo 38, Pedro contesta allí. Entonces Pedro les dijo, arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para remisión de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque a vosotros es hecha la promesa y a vuestros hijos y a todos los que están lejos, a cualesquiera que el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, salvaos de esta perversa generación. Entonces los que recibieron con gusto su palabra fueron bautizados y fueron añadidas a la iglesia aquel día como 3000 almas. Se bautizaron 3000 personas. ¿Cómo podían haber? Bueno, por lo menos yo pienso que habría 50 hermanos bautizando, porque imagínense para en un solo día bautizar 3000 personas, ¿no? Tenían que haber ido al lado del río o en algún curso de agua que hubiese grande y en un día una sola persona que bautizara 3000, pues imposible, ¿no? Nomás con unos 10 o 20 personas ya se cansaría tanto que no. Así que seguramente muchos creyentes estaban bautizándoles a otros. Hay un caso en la historia de la iglesia aquí en nuestro país, en el Perú, y esto sucedió en el departamento de Ancash. Eh, en los años más o menos de 1920 o 1930, no llegaba el Evangelio casi, ¿no? A muchos rincones del país. Y allí en un pueblo de Ancash habían dos amigos desde la infancia, dos personas, dos varones. Ya tenían su edad, pero siempre habían sido muy amigos. De alguna manera les llegó la Biblia y conocieron el Evangelio leyendo la Biblia. Nadie les predicó, no había iglesias, solamente leyendo la Biblia se convirtieron a Cristo. Entonces los dos dijeron, nos hemos convertido a Cristo y tenemos que bautizarnos. Y no hay iglesias tampoco. ¿Cómo vamos a hacer? Entonces hicieron algo muy sabio, ¿no? Se fueron allá al río y uno de ellos le bautizó a su amigo, pero el que le estaba bautizando todavía no se había bautizado. Y luego el otro amigo le bautizó al otro. Así hicieron. Y estaba correcto, no había otra forma de hacerlo. Tampoco es que el bautismo sea un rito que imparte un poder espiritual. Eso no existe en la Biblia un ritual que pueda otorgar un poder espiritual. No hay. Esa es la idea católica de un sacramento, ¿no? Que al bautizarme estoy recibiendo el poder de Dios y eso no es cierto. Recibimos el poder de Dios por la fe en Cristo. Ahí sí recibimos el poder de Dios, la salvación de Dios, la vida eterna. ¿De qué manera? Creyendo en el Señor Jesús, pero no bautizándose. El bautismo es un testimonio de que yo ya he creído en Cristo. Y allí se bautizaron 3000 personas. Así fue. Vamos a seguir leyendo en el 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión y el rompimiento del pan y en las oraciones. Examinemos en qué perseveraban. En primer lugar, perseveraban en la doctrina de los apóstoles.
no existía el Nuevo Testamento. Nuestra Biblia tiene dos secciones principales, ¿no? Antiguo Testamento con 39 libros, Nuevo Testamento 27 libros. Para ellos no había ningún libro del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento se escribió hasta más o menos casi al final del primer siglo. Entonces, Pedro y los apóstoles no tenían los libros Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, no existía. Entonces, ¿quiénes enseñaban la doctrina? La doctrina la enseñaban ellos, los 11 apóstoles. Bueno, Judas ya no estaba, ¿no? Los 11 apóstoles enseñaban la doctrina. Por eso dice, ¿eh? La autoridad de la doctrina venía de la boca de los apóstoles. Por eso dice, verso 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Hermanos, nosotros también perseveramos exactamente igual en la doctrina de los apóstoles. ¿Por qué? Porque fueron los apóstoles que escribieron el Nuevo Testamento y siguen enseñándonos los apóstoles porque dejaron el Nuevo Testamento. Así que nosotros también perseveramos en la doctrina de los apóstoles. Uno de ellos era Pablo el apóstol. Así que esto de perseverar en la doctrina de los apóstoles es igual para nosotros. ¿Qué más? Y en la comunión, estamos en el verso 42, y perseveraban, ¿no? En la comunión. En la comunión es necesario mantener esa comunión congregándonos continuamente. Por ahí salen nuevas corrientes que hablan de que no hay necesidad de congregarse, y eso es falso. Nuestra comunión es por medio de estar juntos en esa comunión, de permanecer juntos, de congregarnos, de orar juntos, de estudiar la Biblia todos juntos. No, no hay otra manera. No se puede tener comunión con un programa de Zoom. Bueno, en la computadora entran al programa de Zoom y ahí entran 10, 15 personas, todos están en la pantalla, su imagen, intervienen unos, otros 15, 20 personas o más y están en una reunión virtual. Pero esa no es la forma de tener comunión. No, la forma de tener comunión es como en este momento, ¿no? Reunidos aquí. Y en realidad no importa en qué lugar, puede ser en la punta del cerro, puede ser dentro de una cueva, pero la cosa es que podamos estar juntos los creyentes en Cristo para mantener la comunión unos con otros. Así que perseveraban también en la comunión. En tercer lugar, en el rompimiento del pan. Y ustedes pueden imaginarse a qué se refiere, ¿no? Es a la cena del Señor. Ese es el nombre que le da la Biblia. Nosotros a veces le llamamos la Santa Cena, pero el nombre verdadero no es la Santa Cena. El nombre que le da la Biblia es la cena del Señor. Entonces, perseveraban en el rompimiento del pan, en la cena del Señor. ¿Qué más? ¿En qué más perseveraban? En las oraciones también. Juntos, ¿no? En las oraciones todo el tiempo continuaban. Muy bien. Seguido 43. Y toda alma tenía temor, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Toda alma tenía temor, se daban cuenta los habitantes de Jerusalén. Recuerden que la iglesia todavía está únicamente en Jerusalén, recién nació la iglesia y están ellos recién apenas en una sola ciudad que es Jerusalén. No había llegado a otros lugares el Evangelio todavía. Pero toda persona estaba llena de temor. ¿Por qué? Porque comprendían, aún los vecinos incrédulos comprendían, algo está pasando aquí, Dios está haciendo algo, Dios se está manifestando aquí. Y eso debe ser el testimonio de un creyente en todo lugar donde un creyente esté, donde se desempeñe, donde trabaje un hijo de Dios. La gente debe darse cuenta en él, en
hay algo diferente. En esta persona podemos confiar. Em, yo tuve una experiencia de un señor cambista aquí donde cambian los dólares ahí, ¿no? En cierta ocasión habíamos eh, hecho una transacción para construir el templo ahí en Cachahuacra y tenía que cambiar unos dólares, cantidad fuerte de dinero, habían como 20,000 soles, algo por ahí, ¿no? Que lo habían comprado en dólares había que cambiarlo. Entonces, a un cambista yo le digo, amigo, no, siempre cambiaba con él. Entonces le digo, amigo, mire, tengo que hacer esto en el banco. ¿Qué tal si entramos juntos al banco y depositamos, cambiamos y ya está? Usted entra conmigo al banco. No, me dijo, usted vaya al banco y me dio como 20,000 soles y vaya, entre al banco y ahí lo cambia. Y confió completamente en mí. Ya cuando yo salí y vine y le dije, usted ha confiado en mí, ¿y qué tal si yo me escapo con 20,000 soles? No, me dijo, no, no, yo sé que usted no se va a ir, me dijo. Él sabía que yo soy cristiano, pero yo nunca le dije yo dirijo una iglesia, nada más. Simplemente confiaba en mí por ser cristiano, nada más. A otro no le doy ni loco, le dijo, nadie pero a usted sí, yo sé que usted no se va a escapar con los 20,000 soles. Un cristiano debe inspirar confianza. Y en la ciudad de Jerusalén, toda alma, estamos en el versículo 43, y toda alma tenía temor. Los que no eran creyentes en Jerusalén tenían temor. Algo está pasando de Dios aquí. Esto no es un fenómeno natural. ¿Qué está sucediendo en esta ciudad? Así debe ser cuando hay un cristiano. En todo lugar debe haber una diferencia, a no ser que seamos como hay muchos verdaderamente también, ¿no? A no ser que seamos creyentes deshonestos y a pesar de ser hijos de Dios, todavía somos deshonestos. Pero eso no queremos hablar de eso. Y de que usted, hermano en Cristo, usted, hermana, los demás, los incrédulos puedan decir, yo confío en esta persona. Y los habitantes de Jerusalén estaban llenos de temor por lo que Dios estaba haciendo en medio de ellos. ¿Qué más? Seguimos en el 43. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Muchos milagros eran hechos por los apóstoles. Pero ya vimos la necesidad de los milagros, ¿no? Anteriormente, creo que fue el domingo pasado, ya vimos la necesidad de los milagros. En primer lugar, los milagros eran para autenticar al profeta. Los milagros eran una credencial de Dios. No tenían una tarjeta de identificación que se colgaban acá como hay ahora. Si el profeta realmente venía de Dios, Dios tenía que hacer un milagro para que los que le veían, los que le escuchaban, se dieran cuenta. Ah, él viene de Dios. Y Nicodemo, un doctor de la Biblia, un doctor de la ley, cuando habla con Jesús, Nicodemo era muy instruido en la Biblia, ¿sí? Uno de los pocos fariseos que se acercó a Jesús para creer en él. Y Nicodemo al hablarle, lo primero que le dice es, maestro, le reconoce, ¿no? Maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estos milagros que tú haces si no estuviera Dios con él. Y lo que dijo Nicodemo era exacto lo que Dios les instruyó. Cuando alguien hable en nombre de Dios, tiene que haber un milagro de Dios como credencial de esa persona. Y el Señor Jesús también trajo milagros que eran credenciales divinas. Y Nicodemo se lo dice, ¿no? Señor, yo ya sé que tú eres de Dios por los milagros que Dios hace por medio de ti, por eso. ¿Por qué los apóstoles hacían muchas señales, milagros y maravillas?
porque era el tiempo necesario en que tenían que hacer milagros, para que el pueblo de Israel entendiera que ellos, que los apóstoles, venían, hablaban en nombre de Dios mismo. En ese tiempo era necesario que hubieran señales y milagros. No era de casualidad, no era por, bueno, un milagro acá, otro milagro acá, no era eso, eran credenciales divinas. Ahora terminó el tiempo y eso tenía que durar hasta que terminara de escribirse la palabra revelada de Dios por escrito, ¿no? En la Biblia. Terminó de escribirse la Biblia, entonces terminó la existencia de apóstoles. Todos murieron. Y además, los apóstoles ya habían dejado la palabra de Dios. Por lo tanto, ya no hay más apóstoles, porque ya completaron ellos de parte de Dios la escritura. Y al no haber más apóstoles ni profetas, ya no hay necesidad de milagros para autenticar a ninguna persona. Es por eso que ya no estamos en la época de milagros. Ya no. Ahora, ¿hace Dios milagros en este momento? Claro que sí, Dios puede hacer milagros. Sí, hace muchos milagros Dios todavía, sí, pero no para autenticar a ningún profeta, no para eso. Peor para hacer lo que dicen por ahí tan equivocadamente, hermanito, te hace falta ser bautizado con el Espíritu Santo y cuando te bautice el Espíritu Santo vas a hablar en lenguas milagrosamente. Peor para eso, no, no para eso. De ninguna manera. Esa idea no viene de la Biblia. Eso de, en primer lugar, el bautismo del Espíritu Santo se produce cuando el creyente puso su fe en Cristo, allí. Cuando él se convirtió a Cristo, fue bautizado por el Espíritu Santo, inmediatamente. En segundo lugar, ¿por qué entonces hablan en lenguas algunos? ¿Y de dónde viene el poder que les hace hablar en lenguas? Yo no sé. Lo que sí sé es esto. Esas lenguas y esos milagros vendrán de cualquier parte, de cualquier poder, menos del Espíritu Santo. Eso sí. Ahora hay una cosa. Hay sectas falsas que también hablan en lenguas. Lo hacen. También hablan en lenguas. Hay doctrinas orientales completamente paganas y ellos también hablan en lenguas. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando alguien venga a decir, tienes que hablar en lenguas y que vean a alguien que supuestamente habla en lenguas, yo no dudo que sea verdad, pero aún así, si de verdad hablan en lenguas, ese poder que le hace hablar en lenguas es cualquier poder menos el Espíritu Santo, menos el Espíritu Santo. Porque no es de la Biblia ese cuento de que cuando te bautice el Espíritu Santo hablarás en lenguas. Lo que dice la Biblia es que cuando yo he creído en Cristo, allí soy bautizado con el Espíritu Santo, ¿no? Bueno, entonces continuamos allí lo que estamos examinando. 44, versículo 44. Y todos los que creían estaban juntos y tenían todas las cosas comunes, y vendían las posesiones y las haciendas, y las repartían a todos como cada uno había menester. Qué interesante, ¿no? En ese momento había un amor tan grande entre ellos que las personas, los creyentes que tenían propiedades y haciendas o casas, etcétera, las vendían y repartían el dinero de la venta entre los hermanos que tenían necesidad. Entonces,
algo que no se ha repetido nunca en la historia de la iglesia. Que tanto era el amor de Dios que estaba en ellos. Ahora, nadie les obligó. Los apóstoles no comenzaron a enseñarles a los hermanos, bueno, ustedes tienen que vender su propiedad. Tú tienes una casa, mira que vale tanto, mira, tienes una casa como para que entran 50 personas en tu casa. Véndela o vende una parte de la casa o vende toda y cómprate una chiquitita nomás para ti, porque tiene una casa de gente rica. Véndela y el dinero de eso repártelo entre los hermanos que son pobres. No hubo nada de eso. Nadie les dijo, tienes que vender tu casa y repartirlo. No, no. Les brotó de su propio corazón hacer eso. Tan grande era la manifestación del amor de Dios entre ellos que ellos hicieron así. Espontáneamente, espontáneamente. No se ha repetido eso en los siglos de la iglesia. Algunas veces han habido situaciones parecidas. Por ejemplo, en los años de 1700 hubo un hermano en Cristo, famoso, el conde von Zinzendorf se llamaba, von Zinzendorf. Él era un hombre muy rico, pero era un creyente de un corazón ardiente por el Señor. Von Zinzendorf compró una propiedad aparte especialmente para refugiar a muchos creyentes que eran perseguidos en otros países y se pasaron la voz. Llegaron a vivir en la propiedad de Zinzendorf. Bueno, él les dio eso para vivir simplemente, no, no era ni alquiler siquiera, los refugió allí. 300 creyentes, 300 familias vinieron a vivir en ese lugar que von Zinzendorf les dio. Pero no quedaron allí, porque poco a poco esos 300 creyentes comenzaron a hacer obra misionera en lugares del mundo donde nadie había llegado antes. Ese es un ejemplo asombroso de la obra de Dios, el trabajo misionero. Pero este hombre, por ejemplo, no un hombre que Dios le había dado mucha riqueza, toda su riqueza la usó para la obra de Dios. Entonces han habido casos así en, en algunos momentos, pero son más bien algo excepcional. No se ha repetido en la historia de la iglesia eso de que los creyentes que tenían muchas propiedades vendían su propiedad y repartían el dinero entre los hermanos necesitados. ¿Estaba bien hacerlo eso? Claro, estaba bien, pero por otra parte no era obligatorio que el creyente vendiese su propiedad, no era una obligación, sino que les brotó de su propio corazón hacerlo así, ¿no? Entonces, otra vez, verso 44, y todos los que creían estaban juntos y tenían todas las cosas comunes, y vendían las posesiones y las haciendas, y las repartían a todos, como cada uno había menester, y perseverando unánimes cada día en el templo, y rompiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón. En las casas, fíjense esa palabra, ¿no? En las casas. Ahora, cuando dice ahí en el templo, perseverando unánimes cada día en el templo. Recordamos esto, que bíblicamente hay un solo templo en el mundo entero. Esta construcción no es un templo. La Biblia nunca le llama templo a lo que nosotros construimos. Esto no es un templo. El único templo en el mundo entero hay un solo templo, es el de Jerusalén. Y en este momento ya no hay porque fue destruido en el año 70 después de Cristo, lo destruyeron los romanos. Será reedificado muy pronto, no sabemos el momento, pero antes que venga Cristo, ¿no? Ese es el templo que dice aquí, y perseveran
en el templo y por las casas, ¿no? Versículo 46, y perseverando unánimes cada día en el templo y rompiendo el pan en las casas. Ah, había un número tan grande de creyentes en Jerusalén que les dieron permiso para reunirse dentro del templo. Ese era el templo judío. No era un templo cristiano, era el templo judío. Pero como tan grande era el número de los cristianos que seguramente obtuvieron permiso para entrar en el templo. Y no hay más templos, como digo, ¿no? Ya no. No hay que lo que construimos nosotros sea templo. Lo que sí hay es otros templos. Por ejemplo, si esta mañana somos aquí, digamos, 60 personas, por decir, o 70 personas, si es que hoy día somos 70 personas, aquí hay 70 templos. Cada creyente es un templo del Espíritu Santo. Cada creyente es un templo de Dios. El cuerpo de un cristiano, de una cristiana, ha venido a ser un templo de Dios. ¿Cuál es el concepto de templo? Es el lugar donde Dios habita. Ahí está el templo. Ahora Dios está habitando en el cuerpo de cada creyente. Entonces tu cuerpo, hermano, hermana, es templo de Dios, es habitación de Dios mismo. Pero templos como esto no se llama templo, tampoco se llama iglesia, tampoco. Iglesia se llama el grupo de creyentes, eso es iglesia, ¿no? Bueno, y entonces versículo 47, alabando a Dios y teniendo favor cerca de todo el pueblo, es decir, del pueblo de los incrédulos, quiere decir, ¿no? Alabando a Dios. Comían juntos con alegría y con sencillez de corazón. Miren esas dos cosas, ¿no? Con alegría, una comunión verdadera en las casas, en el templo y también en las casas. Es importante, en las casas. Por eso es que tratamos de hacer lo que esta idea de hacer grupos de oración en las casas, porque encontramos ese modelo en la Biblia. Alabando a Dios y teniendo favor cerca de todo el pueblo. El pueblo incrédulo simpatizaba mucho con los creyentes. Ellos no habían creído en Cristo, todavía eran gente incrédula, pero les agradaba mucho, mucho la manera de comportarse de los creyentes. Y así debe ser en medio del pueblo que no conoce a Dios. ¿Qué más? Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Qué interesante eso, ¿no? Dios mismo traía otras personas que llegarían a conocer a Cristo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Más o menos así como que el Evangelio se contagiaba el Evangelio. Y eso es como cuando un virus está en una persona y basta que se acerque otra persona, por ejemplo, el virus del COVID, ese, ¿no? Cuando uno hablaba nomás, hay partículas microscópicas de vapor de agua que cuando uno habla, entonces vuelan en el aire, son microscópicas, pero ahí está el virus. Y una persona que está cerca de mí respiraba ese aire, ya le pasé el virus a la otra persona. Bueno, el evangelio se contagiaba. Y así se contagia a veces. Hay personas que no tienen su capacidad mental completa. Yo he visto muchos casos de estos, pero creen en Cristo. Entienden a veces más que los que sí tienen su mente completa. Conocen a Cristo. ¿Cómo conocen a Cristo?
se contagió el Evangelio porque esta persona siente la presencia de Dios, siente el Evangelio. No entiende racionalmente, a veces no pueden entender bien estas personas, pero sí pueden sentir el Espíritu de Dios en aquellos que están a su lado y el Evangelio se contagia hacia ellos. Por eso el Señor Jesús dijo, ¿no? En su última oración, pidiendo el Señor Jesús al Padre, para que sean uno en nosotros, así como tú y yo somos uno, que ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y el Señor Jesús no habla de que prediquen con poder para que el mundo crea, sino dice que realmente sean uno en la comunión del amor de Dios. Y así, para que el mundo crea que tú me enviaste. Tendrá más poder que la misma predicación, que las otras personas vean la comunión de Dios en medio de la iglesia. A veces, y yo siempre pregunto a algunos creyentes que recién les conozco, les pregunto siempre, ¿cómo te convertiste a Cristo? A ver, cuéntame, ¿cómo te convertiste a Cristo? Una hermana me dijo aquí, ¿no? Me dijo ella, alguien me invitó y cuando yo llegué a la iglesia, al culto, inmediatamente yo sentí algo tan diferente en los cantos, en la predicación de la palabra. Inmediatamente yo entendí el amor de Dios. Algo hay aquí en medio de esta iglesia. Y yo conocí a Cristo así. Yo sentí al Señor Jesucristo en medio de los hermanos aquí. Así conocí al Señor. Vamos a orar ya para terminar. Gracias Padre Santo, Señor, te damos por lo que está escrito en tu palabra, aquello que nos da crecimiento espiritual. Te damos gracias por los creyentes del primer siglo, del nacimiento de la iglesia, algo que era tan grandemente poderoso que los mismos creyentes espontáneamente comenzaron a vender sus propiedades para repartir a los hermanos que no tenían nada. Oh Señor, muéstranos algo semejante también aquí en medio de esta iglesia, Padre, que aprendamos a seguir el amor tuyo de todo corazón. Gracias, Padre Santo, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Hermanos, le suplicamos ponerse en pie para poder cantar el último himno.